Hola, gracias por estar en mi canal, un espacio donde nos gusta hablar de derecho. Soy Adriana María González Mazo, abogada litigante y estudiante de especialización segundo semestre 2025 de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Libre de Colombia. Hoy quiero que toquemos un tema muy importante, muy relevante, los mecanismos de tutela judicial de los derechos digitales en Colombia. ¿Por qué? Porque vivimos conectados y gran parte de nuestra vida transcurre en un entorno digital. Entonces, abordemos grosso modo cuál es el concepto de los derechos digitales, cuáles son esos derechos protegidos más relevantes, cuáles son sus principales desafíos, si hay mecanismos actuales en Colombia que protejan esos derechos, si los hay, cuáles son sus ventajas y sus limitaciones, si hay necesidad de nuevas figuras jurídicas y cuál es la respuesta judicial frente a delitos digitales. Asimismo, si existe equilibrio entre redes sociales y derechos digitales para descender a una breve conclusión. Empecemos por decir que los derechos digitales son la extensión al entorno digital o en línea de los derechos fundamentales clásicos como la privacidad, la libertad de expresión y la igualdad. Su propósito es garantizar que las libertades reconocidas en el mundo físico también se respeten en el espacio digital, asegurando la privacidad, el acceso a la información y el control sobre la identidad digital sin riesgo de manipulación o suplantación. Pero entonces, ¿cuáles son los derechos protegidos más relevantes? A grandes rasgos son 5. La privacidad y protección de los datos personales, la libertad de expresión en línea, el acceso igualitario a Internet e inclusión digital, principalmente en áreas en las que no se ha logrado llegar, Verbigracia, Guajira, Verbigracia, Chocó. Derechos en el entorno laboral digital, por ejemplo, la común y tan mencionada desconexión digital. Y por último, la transparencia algorítmica, no discriminación y protección frente a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos principales desafíos entonces, Adriana? 4 principales. Adaptar las leyes existentes a las nuevas tecnologías. Equilibrar seguridad, innovación y derechos individuales. Evitar desigualdades según el país o nivel de acceso y definir mecanismos de reparación como el derecho al olvido o el testamento digital. Recordemos que en el ámbito internacional no existe una carta global única. Sin embargo, países como en España han adoptado leyes específicas que integran los derechos digitales en su marco constitucional. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los mecanismos judiciales actuales en Colombia que protejan esos derechos digitales? En Colombia, los principales instrumentos judiciales para proteger los derechos digitales son la acción de tutela y el habeas data. Ambos mecanismos judiciales son útiles, pero no son suficientes para enfrentar los retos tecnológicos actuales, pues fueron concebidos bajo la lógica del marco constitucional del 91. Hablemos, por ejemplo, de las ventajas de la acción de tutela. La acción de tutela es ágil, es informal y de amplio alcance. Ha permitido desarrollar jurisprudencia sobre libertad, sobre libertad de expresión, derecho al olvido, intimidad digital y eliminación de contenidos en redes sociales. Como lo mencioné, esta eliminación de contenidos en redes sociales muchas veces es más restaurativa que preventiva. La sentencia SU 420 del 2019 legitimó las normas de comunidad de las plataformas como mecanismos de autorregulación, integrando una visión moderna y pluralista del derecho. Pero esta acción de tutela tiene limitantes. Uno de los limitantes es que es un mecanismo reactivo, no preventivo. Es decir, actúa una vez ocurrido el daño digital, muchas veces irreversible. Lo reitero, es más restaurativo que preventivo, ¿sí? Cuando el daño ya está hecho. Otra limitación es que tiene débil ejecución frente a la plataforma extranjera por falta de jurisdicción efectiva. Otra limitación es que no existen criterios uniformes para resolver conflictos sobre libertad de expresión en línea, lo que genera inseguridad jurídica. Y su uso masivo ha provocado saturación judicial, lo que hace prácticamente imposible acceder a la administración de justicia en materia de tutela actualmente. Ahora, el habeas data.
Digamos que dos grandes ventajas del habeas data es garantizar el control sobre los datos personales. Para ello se expidieron leyes como la 1266 del 2008 y la 1581 del 2012. Y otra ventaja es que permite exigir acceso, rectificación o supresión de información. Genial, buenísimo, pero también tiene limitantes. ¿Cuáles son esas limitantes? Se centra en bases de datos tradicionales sin abarcar la inteligencia artificial, los algoritmos o el perfilamiento automatizado. No regula aspectos como la identidad digital, la desconexión tecnológica ni la neutralidad de la red. Una gran limitante también es que su aplicación es nacional, mientras que los flujos de datos son globales y descentralizados. Entonces, ¿existe una necesidad de nuevas figuras jurídicas? Por supuesto que hay una gran necesidad de crear nuevas figuras jurídicas. Frente a este panorama, se requiere una renovación normativa e institucional para responder a las dinámicas digitales. Las principales propuestas son el reconocimiento expreso de los derechos digitales como extensión de los derechos fundamentales, siguiendo el modelo español de la Ley Orgánica 3 del 2018. La creación de autoridades especializadas e independientes para auditar algoritmos y garantizar transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Si tenemos justicia y paz, si tenemos jueces de paz, si tenemos árbitros, si tenemos justicia ordinaria, ¿por qué no tener una autoridad especial e independiente sobre derechos digitales? Otra propuesta es el establecimiento de leyes flexibles y adaptativas capaces de evolucionar junto con las tecnologías. También el fomento de la cooperación internacional para armonizar estándares y enfrentar vulneraciones transfronterizas. El impulso de la alfabetización digital de modo que los ciudadanos comprendan cómo ejercer y proteger sus derechos en línea. La respuesta judicial frente a delitos digitales ha sido dado a través del aparato judicial colombiano, adaptando una visión preventiva y tecnológica. Debe especialmente fijarse o centrarse en la difamación o injuria en línea, aplicando criterios de ponderación entre libertad de expresión y buen nombre con reglas claras para redes sociales. Visualizar también sobre el tema sobre la suplantación de identidad, fortalecer su tipificación penal, como en el artículo 269 del Código Penal, y coordinar con plataformas para garantizar trazabilidad y bloqueo inmediato. Fijarnos también en la vulneración de intimidad o publicación de datos personales, impulsando la reparación integral, la eliminación de contenidos y medidas cautelares rápidas, expeditas, incluso con jueces especializados en derecho digital. ¿Para qué buscamos todo esto? Pues para llegar a un equilibrio entre redes sociales y derechos digitales. El uso cotidiano de redes sociales plantea un desafío jurídico y ético, es decir, disfrutar de la conectividad sin comprometer la intimidad, el honor ni la identidad digital. Cada publicación, fotografía, comentario puede tener consecuencias reales sobre la reputación y la privacidad. Proteger estos derechos implica una responsabilidad compartida o tripartita. ¿Tripartita entre quién, Adriana? Entre el usuario, entre las plataformas digitales y entre el Estado. Entonces, el usuario. El usuario debe actuar con prudencia, configurar la privacidad de sus cuentas, evitar la sobreexposición y usar medidas de seguridad digital, como contraseñas robustas, autenticación en 2 pasos, verificación en línea y demás. En cuanto a las plataformas digitales, deben moderar contenidos ofensivos y difamatorios. La libertad de expresión no puede justificar la vulneración del buen nombre ni la difusión de datos sin consentimiento. En cuanto al Estado, el Estado debe garantizar un marco normativo claro. Aunque leyes como la 1581 del 2012, que habla sobre la protección de datos personales, y la 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos, representan avances, se requiere una Carta de Derechos Digitales actualizada
que aborda inteligencia artificial, identidad digital y desconexión tecnológica. En el plano individual, hago ahínco en esto, la defensa de la intimidad y el buen nombre exige autocuidado, pensar antes de publicar, verificar información, mantener contraseñas seguras, revisar configuraciones de privacidad y denunciar contenidos abusivos o suplantaciones. Si bien es una responsabilidad tripartita, el usuario, tanto el usuario como las plataformas y el Estado, tienen cada uno desde su campo, desde su ámbito, esta gran responsabilidad para propender por su autocuidado. En conclusión, el marco jurídico colombiano no responde plenamente a la complejidad del ecosistema digital. Aunque la acción de tutela y el habeas data han sido pilares fundamentales, hoy deben complementarse con una Carta de Derechos Digitales y con herramientas procesales modernas que integren principios éticos, tecnológicos y sociales. Colombia debe avanzar hacia una gobernanza digital preventiva y pluralista, en la que la protección jurídica se anticipe al daño, garantizando que la tecnología fortalezca la dignidad humana y no la ponga en riesgo. Con esto, grosso modo, traté de hacer de presentar un amplio panorama sobre los mecanismos judiciales actuales en Colombia sobre los derechos digitales. Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirla en los comentarios. Abrazos y bendiciones.